Hoy quiero compartirles acerca de la fe para sufrir por causa de Cristo. Quiero que leamos en Hebreos capítulo 11, verso 36 y 37. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Qué tremenda lista de persecuciones o de pruebas que sufrieron los hombres de Dios. Cuando nosotros estamos en prueba, necesitamos la fe para seguir confiando en Dios, cualquiera que sea de las pruebas que estemos pasando. Primera de Pedro capítulo 4, verso 14 al 16 dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, es un privilegio poder sufrir por causa de Cristo, pero tenemos que asegurarnos que no sea por otra causa de las cuales nos menciona aquí el apóstol Pedro. Y bueno, al principio del estudio hablamos acerca de que íbamos a hablar de los héroes de la fe. Y yo creo que estos son los verdaderos héroes. El principio del texto del versículo 36 de Hebreos dice otros. Estos otros no son aquellos que tuvieron grandes batallas, que ganaron, que conquistaron reinos, que taparon bocas de leones. Estos sufrieron por causa de Cristo realmente. Y dice la palabra de Dios que es una bendición. Es una bendición que nosotros suframos por causa de Cristo. Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 10 y 11, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces estos son los verdaderos héroes, los que sufren por causa de Dios, de la justicia, por causa de la palabra de Dios. Y en el diccionario dice que un héroe es una persona que se comporta de manera valerosa y con determinación y no manifiesta temor ante una situación adversa o peligrosa. Y bueno, el ser héroe debe de tener una motivación. Y la motivación que tenían los héroes de la fe son sus convicciones de sufrir por causa de Cristo, por tener a Cristo en su corazón, a Dios en su vida. Otros sufren por otras causas. Hay algunos que se meten a un ayuno para hacer una petición al gobierno, otros que hacen marchas, tienen que caminar, en fin, hacen un montón de cosas por otras causas, pero la causa de los héroes de la fe fue sus convicciones firmes de seguir confiando en Dios. Y quiero mostrarles algunos ejemplos de gente que sufrió con gozo. Por ejemplo, el primer mártir, Esteban, primer mártir de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 7, versos 59 y 60, dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No solamente sufrió con gozo, sino que también oró por los que lo apedrearon. Y le pidió a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado. Y vemos que entonces él estaba consciente de que estaba sufriendo por causa de Cristo. El apóstol Pablo en Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En muchas ocasiones los apóstoles en la iglesia primitiva fueron llevados a la cárcel, fueron perseguidos, fueron impedidos de hablar en el nombre de Jesús, pero ellos dicen que tenían por gozo el sufrir por causa de Cristo. Y bueno, no se diga Job, el hombre más probado de la tierra, que él sabía que su prueba no le iba a quitar la confianza en Dios, y escribió esto en Job capítulo 13, verso 15 y 16: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Qué tremenda declaración.
Y a su vez dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Después de deshecha esta mi carne, han de ver mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él tenía fe aún en medio del sufrimiento. No sé qué esté pasando usted, alguna enfermedad, alguna escasez, algún problema, alguna persecución en el trabajo, por el gobierno, por la familia, pues gócese, pero llénese de fe para que usted pueda tener esta fe para sufrir por causa de Cristo. Dios les bendiga y que tengan bonito día.